Un día un hombre observaba a dos albañiles construyendo un edificio. Notó que uno de los trabajadores continuamente refunfuñaba, gruñía y maldecía su trabajo. Cuando le preguntó qué hacía, este hombre replicó: poner una piedra sobre otra todo el día hasta que mi espalda parece que se parte. El otro albañil silbaba mientras trabajaba. Sus movimientos eran rápidos y seguros y su cara resplandecía de satisfacción. Cuando le preguntó qué hacía, dijo: no estoy solamente haciendo una pared de piedra, estoy ayudando a construir una catedral. Dos preguntas. ¿Cuál actitud es mejor para tus trabajadores y para tu empresa? ¿Y qué estás haciendo para que todos tengan esa actitud? Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Business Live con Raúl Leonardo. Es un placer estar acá con ustedes. Business Live con Raúl Leonardo es producido por Inspira y Business and Marketplace y se transmite en vivo los miércoles a las 7 p.m. hora de Perú a todos los empresarios de habla hispana. Te invito a seguir nuestra página y a compartir el programa para que podamos ayudar a más empresarios como tú y como yo. Hoy nuestro tema es el poder de los valores en las empresas. Y te presento a la gran invitada que me acompaña hoy día, Cristina Cardona. Cristina es máster en Dirección de Comunicaciones, especialista en comunicación organizacional, profesional en mercadeo y publicista. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Es certificada en coaching directivo y por valores, consultora y coach en valores para personas, familias y empresas. Hola Cristina, muchas gracias por estar acá. Hola Raúl y muy buenas noches a todos. Gracias por esta invitación. Gracias por aceptarla. Y yo soy Raúl Leonardo, que conduzco con mucho gusto este programa y lidero Inspira. Un par de recomendaciones si estás viendo el programa en vivo. Si se corta la transmisión, vuelve a ingresar a nuestra página en Facebook y ahí nos vas a encontrar fácilmente. Si tienes alguna pregunta sobre el tema de hoy, escríbela en los comentarios para contestarla junto con Cristina. Y ahora empezamos y con el tema de hoy, el poder de los valores en las empresas. Hace muchos años se puso de moda definir la visión y la misión de las empresas. En la práctica la mayoría eran saludos a la bandera, como que las encargaba a un consultor, la pegaban en la pared y a ver quiénes las leían. Después aparecieron los valores de las empresas, conjuntamente. Quizás se pensó en ellos al hacerse notoria la eliminación de valores en la sociedad, no lo sé. La definición de los valores ha corrido similar suerte a la visión y la misión de muchas empresas, encargada a un equipo y ya. Cristina, me gustaría que nos cuentes por qué ocurre esto, por qué no se le da la importancia de vida. Pues precisamente Raúl, por la manera en que han sido construidos los valores. Como tú bien lo dices, fue algo que apareció por ahí, en el ejercicio de las organizaciones. Y hay muchas teorías alrededor de
De hecho, mira que también se dice que ya la misión y la visión están mandadas a recoger en las organizaciones. Yo no digo que estén mandadas a recoger, sino en la manera en que se construye. Los valores se han vuelto como esas cositas que están ahí como tú mismo lo dijiste al inicio, puestas en la pared, en un dibujito que se puso a la entrada de la oficina, en un cartel, en una campaña de pronto que se hace de comunicación interna, en la página web cuando se pone, porque a veces ni siquiera aparece, pero no se sabe muy bien de dónde salen. Y yo digo que el problema es que los valores parecen sacados del sombrero, como si lo sacara un mago. Bueno, entonces, ¿qué pasa en las organizaciones? Se construye la misión, se construye la visión y al final dicen, bueno, y vamos a buscar los valores, ¿cierto? Pero el ejercicio debería ser distinto. Muchos teóricos hablan de que los valores no deben estar incluidos dentro de la misión y la visión de una organización. Pero yo te digo, cuando no se incluyen, pues, ¿cómo te vas a dar cuenta de que existen? Y cómo a través de un proceso de planificación estratégica, pues vas a hacer que se vivan y mucho más cómo lo vas a transmitir o lo vas a transferir a los objetivos estratégicos de una organización. Entonces, por eso es que aparecen por ahí como haditas, pero sin ninguna relación concreta con el ejercicio de la organización. Y por ahí es que hay que comenzar. Y ahora, yendo por ese lado, me pongo a preguntar por qué, y algo conversamos de esto, ¿no? ¿Por qué es que no se definen bien? Quizás, pienso yo, muchos no entienden qué es un valor, a pesar que obviamente los tienes en tu vida y los practicas unos y otros no. Pero nos podrías ayudar porque la vez que nos conocimos me hizo una explicación clarísima de qué es un valor. Cuéntanos. Ok, pues mira, lo que ocurre es que uno no puede copiar los valores de ninguna parte. ¿Sí? Uno puede tener guías. De hecho, hay muchísimos valores. Pero yo no puedo decir que mis valores sean iguales a los tuyos. O que sean, si estamos hablando de las organizaciones, que un valor sea igual o que los valores sean iguales a otra empresa. Entonces, por ejemplo, miramos la competencia. A veces se eligen así dos valores. Entonces, mira, ¿qué valores tiene la competencia? Entonces yo los cojo y los copy-paste. Los pongo por aquí y no comprendo. ¿Qué ocurre también con los valores antes de hablarte de la definición? Que los hace un grupo de personas dentro de la empresa. Entonces, lo hace la junta directiva o lo hace un equipo directivo o se lo contratan a un consultor para que el consultor me diga cuáles son mis valores y me entregue algo muy bonito y yo lo desarrolle y lo empiezo a desarrollar. Entonces, primero, para poder vivir los valores dentro de una organización hay que comprenderlos y identificar claramente que esos sí son mis valores. Entonces, ¿qué son los valores? Yo digo, es una definición muy sencilla, que de hecho la aprendí a través de Coaching por Valores, y es: los valores son aquello que te importa y tiene significado para ti. Entonces, en ese sentido que yo digo, es aquello que me importa, entonces ya me puedo parar en algún lugar para poder elegirlos y resulta ser muy sencillo. A veces nos complicamos mucho con las definiciones de valores, pero realmente es eso. ¿Qué es importante para ti? Cuando yo identifico qué es importante para mi organización y digo, bueno, para mi organización es importante el medio ambiente o tener iniciativa o la transparencia o apoyar o la creatividad, etcétera, pues ya me puedo parar sobre algo. Por eso te decía que cuando uno arranca por ahí, entendiendo cuáles son los valores antes de construir misión, visión y objetivos estratégicos, el proceso es mucho más coherente. Yo en los procesos que hago de acompañar organizaciones hago eso. Primero dime quién eres y qué quieres. Y luego, sí, con eso pues ya construyamos todo el proceso. Si yo sé que estos son mis valores, pues trabajémoslos dentro de la misión. Y si yo quiero, y si yo identifico que hay unos valores que me gustan, pero yo no los tengo, pero que me llevan a algún lugar, entonces esos deben ser parte de mi visión, porque es que me ayudan, la visión me ayuda a llegar a un lugar, ¿cierto? O sea, desde la misión yo llego a la visión. ¿Y cómo los vivo? ¿Cómo los desarrollo? Pues, o cómo hago que se vivan, pues meterlos dentro del ejercicio de planificación estratégica. Si yo no incluyo los valores de manera transversal
en el ejercicio que estoy haciendo dentro de mi organización no me voy a dar cuenta si los estoy viviendo o no. Y es que decir, por ejemplo, que yo me preocupo por el medio ambiente, o decir que uno de mis valores más importantes como en la empresa es contribuir, o el trabajo en equipo, o la iniciativa, pues eso tiene que hacer que adentro de la organización pasan cosas, ¿sí? Si para mí lo importante es la innovación, pues eso sí o sí tiene que estar dentro de mis objetivos estratégicos y mi proceso de planificación. Y bueno, mucho más allá en otras cosas, de cómo mido, de cómo evalúo, de cómo pago, etcétera. Entonces, los valores empresariales son distintos a los valores personales, porque en Hay, el empresario está diciendo es lo que me importa, ¿cierto? En los valores ya va algo más dentro de la persona, del ser humano, en los claro, personales. es que hay diferentes, digamos, si uno mirara como una cebolla, cuando uno trabaja con las organizaciones, no solamente hay diferentes tipos de valores. El tema es cómo encuentro yo que eso se conecta, ¿cierto? Entonces, analizo cuáles son los valores. Yo como empresa puedo tener distintas marcas, ¿cierto? Y esas marcas tienen unos valores. La empresa tiene valores. Los equipos de trabajo que trabajan dentro de la organización para cumplir unos objetivos tienen unos valores. Y las personas que trabajan dentro de la organización tienen unos valores, ¿sí? Es posible que mis valores no sean exactamente iguales a los valores de la empresa, ¿sí? Pero sí tenemos valores compartidos. Y eso es lo importante encontrar, porque pues todos somos diferentes, tenemos intereses distintos, pero cuando yo puedo encontrar cuáles son esos círculos de los valores, pues eso me ayuda a construir o hacer esa construcción al final de marca y ser coherente, ¿sí? Yo no puedo tener empleados dentro de mi organización que no sientan conexión con los valores de mi empresa. Y es que a veces no nos tomamos el trabajo de pensar en eso cuando hacemos contratación de personal. Por ejemplo, hago procesos de selección de personal a través de los valores y es muy bonito. Primero, vas a tener un jefe, ¿cierto? Un líder, digamos, más que jefe. Y ese líder va a trabajar, va a estar en un equipo. ¿Qué tanto esa persona que entra a esa organización se conecta con los valores de su líder y del equipo? Porque si no hay conexión ahí, eso no va a fluir. Entonces, me voy a ir, me voy a aburrir y voy a generar problemas, digamos, a nivel de clima organizacional, no voy a encajar y los procesos van a ser más difíciles. O voy a estar en un estado de inconformidad dentro de la organización. Entonces, por eso, sí pueden haber valores distintos, pero con seguridad lo que uno tiene que encontrar, lo que hay que trabajar son los valores compartidos. Y ese es parte del ejercicio de planificación de estos procesos por valores. Y eso está muy interesante lo que dices, que a la hora de contratar a alguien, tomar en cuenta los valores que tiene y si es que van en coordinación con los valores de la empresa, del líder que va a tener, efectivamente. Pero si vamos a lo que ocurre en las empresas pequeñas normalmente, es pedirles que tomen en cuenta los valores cuando lo usual es que ni siquiera preparan un perfil de la persona que están buscando, Sí. ¿cierto? Ocurre. Entonces, hay uno donde dice Raúl, si yo soy una pequeña empresa o soy un emprendedor, pues por ahí tengo que arrancar, ¿cierto? Yo llego desde mis valores primero, porque es que yo no puedo, generalmente cuando construimos un emprendimiento, hacemos una pequeña empresa, estamos muy conectados con el ser. Uno dice, bueno, esto no tiene nada que ver con religión, hago aclaración porque es otra cosa, ¿no? Es quién soy yo por dentro y qué realmente es lo que me empuja y lo que me interesa. Entonces, por eso en esos ejercicios, antes de arrancar a definir cuáles son los valores de la organización, primero tengo que identificar cuáles que son mis valores. Es que si ni siquiera yo sé cuáles son mis valores, ni conozco cuál es mi escala de valores, porque te aseguro, y los que me están escuchando, yo les pido que hagan que hagan el ejercicio. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a pensar realmente cuáles son mis valores? ¿Sí? Si yo les pusiera que en una hojita ahorita me anotaran cuáles son sus 5 valores fundamentales, ¿podrían anotarlos? ¿Y cuál es su valor principal? ¿Y cuáles son esos valores que son innegociables?
con seguridad no hemos, muchas veces, muchos no hemos llegado a, bueno, yo ya llegué, pero a ese nivel de profundidad, ¿sí? Porque es importante hacerlo. Si yo no tengo claro qué es importante para mí y qué es innegociable, pues cómo voy a construir los valores de mi empresa, ¿sí? Mucho más cuando soy una empresa pequeña, porque eso se conecta muchísimo. ¿Cómo voy a elegir un socio? ¿Sí? Hay muchos problemas cuando elegimos con quién vamos a trabajar. Entonces, si yo no sé, bueno, es que a veces, por ejemplo, decimos voy a trabajar con un amigo, ¿cierto? Y ocurre mucho. De pronto, aquí pueden haber algunos amigos arquitectos acompañándome, que trabajé mucho con arquitectura y los acompañé. Yo decía, en los estudios de arquitectura, uno a veces ve problemas y es que éramos muy amigos en la universidad y nos llevábamos bien, pero una cosa es que hagamos trabajo juntos y otra cosa es que ya trabajemos para producir empresa juntos. Tenemos los mismos valores. Para nosotros, esto que para mí es importante, para ti también lo es. Y pongo un ejemplo sencillo. Valor tan simple como la puntualidad. Y supongamos que hay 3 socios, ¿cierto? Y para los 3, la puntualidad es muy importante. Pero ¿cuál es el significado que hay para cada uno de ese valor? Entonces, para una persona, la puntualidad puede, si teníamos una cita a las 7 o le vamos a entregar un trabajo a un cliente, ser puntual es entregarlo a la hora que debía ser. Para otro es entregarlo un tiempo antes y para otro es, yo me doy un margen. Si esas 3 personas se encuentran, por ejemplo, en una reunión, para una reunión de trabajo, y eso ni siquiera lo tienen claro y no lo han definido, pues ahí, en esto tan simple, se genera un conflicto. Entonces, conocer cuáles son los valores del otro, uno, de los socios, de los proveedores. A veces dice, es hilar muy fino, pero es que hasta esto uno debería pensar, ¿sí? Es importante para el otro. Y poder identificar cuáles son los significados de esos valores y las creencias que hay alrededor de los valores. Por ejemplo, cuando trabajo en procesos con organizaciones, eso es supremamente importante, porque no es solamente definir cuál es el valor, sino qué significa y cuál es mi creencia alrededor de ese valor. Si yo tengo claros esos conceptos, pues los puedo vivir y los puedo construir y los puedo alimentar. Entiendo, pero ahí te podrías decir, ok, ya para los trabajadores, ok, ya voy a implementar en la captación de los trabajadores, pero para mis proveedores, no hay muchos proveedores, además tiene buen precio. Ok, pues digamos que si estoy hablando de que no tiene muchos, no hay muchos proveedores y es un mercado donde hay uno, pues grave, pero hay muchas cosas en las que nosotros sí podemos elegir y ahí es un tema de la coherencia, de saber yo qué soy y qué marca quiero construir, ¿cierto? Entonces, si yo me voy solamente por el más barato, o si, por ejemplo, yo estoy hablando de sostenibilidad, ¿sí? Y resulta que tengo un proveedor que no es nada sostenible. Entonces, ¿cuál es la coherencia ahí de lo que estoy utilizando? Puede que mi consumidor no se dé cuenta, pero yo que estoy construyendo, ¿sí? Entonces, en esa posibilidad, en esa capacidad que tenemos de elección, uno debería ser coherente con esos valores, porque es que los valores son la brújula que te define el camino para poder avanzar, ¿sí? Es la que te da el derrotero de por dónde te debes mover y nos da información muy importante, o sea, identificar qué es lo importante para mí. Entonces, a partir de ahí, pues construir todo mi plan estratégico alrededor de cuáles son esos valores que yo quiero fomentar, cuál es el tipo de personas con las que quiero trabajar, ¿sí? Cuáles son las relaciones que yo quiero tener con aliados. Entonces, si yo no tengo claros mis valores, ¿cómo voy a elegir aliados? ¿Sí? Porque eso me da una información importante de con quién sí quiero trabajar y con quién no. Porque si trabajo con un aliado que no alimenta o que no multiplica ese valor, pues eso me puede afectar a mediano y largo plazo y puede también no me ayuda a hacer construcción de marca. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta dentro de esos procesos. Obviamente, si tú dices, si tengo un proveedor, pues nada que hacer, pero si tengo esa posibilidad de elegir y de escoger entre un gran número de proveedores, pues que sean los valores los que me guíen.
Eso que estás mencionando, pues sustenta totalmente lo que dijiste hace un rato, que lo primero que tienes que definir la empresa antes de misión, visión, son los valores. Antes. Claro, porque es tu guía, es como tú eres y como quieres que se maneje tu empresa. Ujú. Antes y no al final. Y Esa es no, una, al esa es una final. recomendación que yo hago porque al final no tiene sentido, porque entonces ya parecen muy forzados. Eso es Ya, lo que ya es ocurre. un relleno, ya. Vamos a hacerlo por cumplir, por decir que tenemos. Otra cosa importante, no importa el tamaño de la organización que seas, si eres una empresa de 2, de 5, de 10, de 15, de 1000, define los valores con toda tu gente. A mí me ha ocurrido que llego en procesos y les pregunto, bueno, ¿y de dónde salieron los valores? No, pues los construimos en la junta directiva. ¿Y ustedes identificaron si los equipos de trabajo leen esos valores? ¿Son importantes para esa organización? ¿Los ven de la misma manera que ustedes? Porque yo puedo pensar que esos son mis valores, pero, pero los empleados pueden decirme otra cosa. Y el que vive el día a día de la organización es el empleado, finalmente. Y el que va a vivir esos valores y el que los va a adaptar y el que los va a movilizar, pues es quien está dentro del día a día de la organización. Entonces yo como no lo tengo en cuenta en esa selección. Y también me ocurre que me dicen, es que la gente no se apropia los valores, es que están ahí y no los han podido entender. Pues claro, ¿tú cómo vas a entender algo que no nace ni siquiera de ti, que te impusieron? ¿Sí? Y que muchas veces no comulgas con eso. Y tú dices, ¿cómo me están diciendo que es apoyo? Si esto, y empiezan a no. Entonces eso no es. O sale dentro de los ejercicios que uno hace con los equipos de trabajo, salen valores que ni los directivos ni las juntas directivas se habían imaginado. Y valores súper bonitos. Y que demuestran realmente la personalidad de esa empresa, porque los valores hacen parte de eso, la personalidad, que es importante poderla identificar y construir, y pues los valores me dan esa guía. Interesante. Y para reforzar el tema y que se animen más a considerar los valores como los estás explicando, con la importancia que le das, quiero que pasemos y nos cuentes a los beneficios, qué cosas puedo ganar en la empresa implementando valores. Pero antes de eso tenemos acá una consulta de nuestro amigo César Londoño. Él nos dice, Okay. buenas noches. Este tipo de reflexión es válido también en la construcción de una visión compartida para un territorio, incluso para un país. Sí, digamos que los procesos de todos, en los procesos en los que estamos, están involucrados los valores. Entonces, cuando yo hago un proceso de construcción colaborativa o estoy desarrollando un proyecto, de entrada uno debería iniciar la construcción de ese proyecto pensando en cuáles son los valores con los que vamos a trabajar. Y es bonito hacerlo y funciona muy bien porque nos ponemos en sintonía y hacemos algo que se llama alineación de valores. Y encontramos algo muy valioso que se llama el equilibrio, de lo que también me gustaría hablarte. Y es que eh, eso nos ayuda a que todo esté, pues decir que tenemos un equilibrio perfecto de valores, pues sería imposible. Pues somos humanos y también por nuestros intereses, y si estamos hablando de un proyecto, pues pueden haber valores que pesen más que otros. Pero cuando hablo de equilibrio es que podamos tener tres tipos de valores fundamentales, que son los valores pragmáticos, los valores éticos sociales y los valores emocionales. Normalmente los valores que nosotros nos han enseñado son los valores éticos sociales, que son esos que hemos aprendido a través del colegio, en la familia, que son el respeto, la honestidad, la confianza, el apoyo. Todos esos valores, pues digamos que ayudan esos son los éticos sociales, pero hay otros tipos de valores. Entonces, cuando uno trabaja un ejercicio compartido, poder identificar cuáles son mis valores y qué valores tengo que incluir para que ese proyecto funcione mucho mejor, pues ya es un proyecto ganador desde el inicio. Hablemos de cualquier tipo de proyecto, incluso si hay docentes acá en el aula, cuando uno inicia, entonces uno pone reglas de aula, ¿cierto?
desde el inicio de una clase hasta ahí. Cuando uno pone valores y entre todos elegimos cuáles son los valores para poder trabajar este proyecto, que es un proyecto de clase, es un proyecto de 4 meses, cuáles son los valores que nos van a guiar, cuáles son lo que definimos son las reglas del juego para poder trabajar. Y qué bonito que uno a nivel de país pudiera establecer entre todos cuáles son esos valores para poderlos empujar y trabajarlos y ayudar a que se evitaran tantos conflictos, o si hay conflictos poder manejarlos y encontrar respuestas. Sería excelente, ¿no? Un sueño quizás utopía, pero qué bueno sería. Pasemos a cuáles son los beneficios, qué ganan las empresas implementando los valores como nos estás contando. Bueno, pues uno es la satisfacción de los equipos de trabajo. La idea es que uno dentro de las organizaciones trabaje cohesión. O sea, si yo sé en qué empresa estoy y sé qué valores tiene, pues yo voy a poderme conectar mucho mejor con ella. Y si uno trabaja alrededor de los valores compartidos, porque como te bien decía, podemos ser muchos miembros de equipos que tengamos valores distintos, pero encontramos juntos cuáles son nuestros valores compartidos, pues vamos a poder trabajar pues mucho mejor. Es más, eso hace que los equipos sean más productivos. Entonces eso, si yo soy más productiva, pues eso también se convierte en un tema de dinero. Y hacemos que las personas se pongan en la camiseta. Algunas veces decimos, póngase la camiseta de la empresa. Yo no me puedo poner la camiseta si no creo en lo que hay ahí, ¿sí? Y no doy esa milla más de la que a veces se habla, es que hay que dar una milla más. Yo no puedo dar una milla más sin que me duela si yo no estoy convencida de la empresa en la que estoy y si estoy por estar de paso. Yo no puedo asegurar que un empleado de una organización, ni puedo pretender que un empleado esté para siempre, ¿cierto? Pero yo sí puedo como empleado tener la intención de estar mucho tiempo, ¿sí? Y solamente el hecho de tener la intención hace que yo pueda pensar en proyectos a largo plazo y no que piensen que mañana me voy a ir, porque cuesta un montón capacitar, formar. Todo el proceso de gestión de conocimiento de una empresa cuesta un montón de dinero. Y la otra es que los valores cuando se hacen, cuando se involucran dentro de la misión y la visión, empujan y se meten dentro de la planeación estratégica, empujan los objetivos. Entonces hace que uno pueda tener pues, resultados y al final uno alcance lo que se propone, entre muchas cosas. Claro, porque... Sí, sigue. Bueno, y la otra es la reducción de conflictos, ¿no? Porque eso tiene que ver con la cultura organizacional. Es muy desgastante estar en estar en una cultura organizacional, pues un clima organizacional difícil. Yo digo que no hayan problemas en las organizaciones, pues hay conflictos. Lo que pasa es que tener esas definiciones de los valores y tener reglas del juego claras en los equipos ayuda a que tú puedas tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, hay muchas organizaciones que les cuesta trabajo despedir a alguien, ¿sí? Es un tema como, ¿yo qué hago? Pero cuando tú has puesto esa regla desde el principio, y si tú vas en una organización por valores, es que esto es innegociable. Entonces, cuando yo decido que esto es innegociable, tomar esa decisión, aunque sea dura y ocurra, pues es mucho más fácil, ¿sí? Ese tipo de cosas es importante. En los equipos de trabajo lo mismo. Cuando tú haces procesos de evaluación de desempeño, ¿sí? Un proceso de evaluación de desempeño en donde se incluyan valores funciona muy bien porque estoy analizando muchas cosas y me estoy comprometiendo y nos hemos comprometido en equipo, ¿sí? No he sido yo el que te impongo. Hemos sido juntos los que hemos definido que es importante para todos. Y cómo lo vamos a hacer, y cómo nos vamos a medir, y qué es lo innegociable acá, y qué es lo importante, y qué significa, que es lo que te decías siempre. Por eso también es importante cuando se definen esos valores, identificar algo yo te decía ahorita que los valores se construyen alrededor de creencias. Entonces también es importante identificar cuáles son esas creencias, porque si uno quiere impregnar de valores a alguien en una organización, pues tiene que saber cuáles son esas creencias para saber qué creencias quiero cambiar. Implantar valores es una de las cosas más difíciles que hay porque es un trabajo de constancia, ¿cierto? Pero si yo no identifico qué
qué hay dentro de ese valor, pues no lo puedo gestionar dentro de la organización. Y cuando yo lo gestiono, pues la empresa marcha mucho mejor. Mira, por ejemplo, un empresario me decía una vez en un ejercicio que hicimos de valores, me dijo, ya sé, a él le salió, dentro de su ejercicio, le salió el valor de la transparencia. Entonces me decía, yo tengo un nivel de transparencia muy alto, entonces lo que yo tengo que hacer es bajarle a la transparencia. Yo le dije, ¿bajarle a la transparencia? Le dije, no. ¿Qué significa para tu equipo? ¿Tu equipo de trabajo sabe qué significa para ti la transparencia? ¿Y cómo se mide esa transparencia? Y me decía, no. Me dijo, claro, ahí es donde está el conflicto. Porque si tú eres claro, entonces el ejemplo ahí era, por ejemplo, que esta organización recibía recibía proyectos hasta 1 hora del día los viernes. Y la secretaria de muy buena gana y porque no se perdiera el proyecto y porque como no lo vamos a dejar 10 o 15 minuticos más, dejaba meter otros proyectos. Entonces imagínate todo lo que genera eso alrededor y yo le decía, bueno, y tú la estás midiendo, mira, por ejemplo, tú la estás midiendo en número, porque si tú le estás diciendo, es que yo necesito que para el viernes me tengas 30 proyectos y ella va en el 29 y el 30 llegó los 15 o 20 minutos después, pues ¿qué va a hacer? Pues va a meter. Entonces, y eso te va a generar un problema y tú luego te vas a molestar. Entonces, ¿has hablado de eso y has identificado qué significa y has puesto las reglas del juego claras con respecto a la transparencia? No. Pues entonces, eso es por ahí, tienes que empezar, no bajarle la transparencia, poder darle significado y que los demás entiendan cuál es ese significado del valor para que se pueda vivir y se pueda mediar el conflicto. Y entiendo. Y eso que estás contando y el ejemplo que estás mencionando es interesante, ¿no? Pero estaba pensando, ¿qué ocurre? Hablaste de cuando contrato a alguien, ya tomar en cuenta los valores que tenemos. Pero, por ejemplo, una empresa que tiene 20 trabajadores y que dice ya, ok, quiero implementar los valores. Actualmente ya tiene gente con distintos valores. O sea, ¿cómo es el proceso para llegar a esta maravilla que te estás contando? No debe ser muy, muy corto el camino. No, pues mira, es que para eso se trabaja con metodologías, ¿cierto? Y no uno se imagina que esto es un proceso supremamente largo, ¿no? Además es un proceso delicioso. Lo que uno hace en estos procesos es poder hacer alineación de valores. De hecho, pues normalmente eso es lo que uno le ocurre en las organizaciones, porque además hay personas que están entrando todo el tiempo y también están rotando, ¿cierto? Entonces, si entran personas, si yo ya tengo unos valores y yo ya definí esos valores, entonces uno puede llegar a dos tipos de organizaciones. Una que dice, esos ya son mis valores y ya, no hay nada más que hacer, pero no ha habido conocimiento y no se han bajado los valores adecuadamente, ¿cierto? Entonces, uno hace el ejercicio de, primero, identificar si las personas realmente entienden esos valores y cómo trabajan. Sí, identificar cuáles son esas definiciones de valor. Entonces, en esos procesos lo que uno hace es alineación en valores. Para hacer alineación, así como te estaba diciendo ahorita, es un proceso que hay que hacer completo. Entonces, siempre arrancar con el ejercicio personal, porque el ejercicio personal te conecta, ¿sí? Cuando antes de hablar de los valores, de alinear valores en una organización, yo primero tengo que conocer cuáles son mis valores. Y ese es un ejercicio que se hace en 2 horas. ¿Sí? O sea, no es ahora el proceso que sigue de, bueno, ¿yo qué hago con esto? Y cómo trabajo y cómo equilibrio mis valores, de eso que yo te estaba contando ahorita, de qué valores tengo. Eso es otro proceso. Pero poder al menos identificar cuáles son mis valores y cuál es mi escala de valores, ahí ya tienes algo muy valioso y que te conecta. Yo he tenido experiencias en organizaciones donde después de un ejercicio de estos, una persona en una organización ha dicho, no voy más acá, por ejemplo, porque entendí que esta empresa no está alineada con mis valores y esto no va a cambiar. Entonces, y yo no puedo pretender que la empresa cambie por mí.
Entonces, si yo no siento nada aquí y no puedo hacer nada para cambiarlo, y esto es innegociable para mí, pues me voy. O sea, me ha ocurrido ese tipo de situaciones. Y si ocurre, pues qué bueno, es como cuando trabajo con parejas, que eso es otro tema, pero también ocurre. Entonces, el ejercicio es primero lo personal, ¿cierto? Luego identificar cuáles son los valores comunes, ¿sí? Porque cuando tú identificas los valores comunes, cuáles son los compartidos, los que compartimos. Tú tienes tus valores, yo tengo mis valores, y si somos 20 personas, 5 personas, 100 personas o más, 1000 personas, cuáles son esos valores que compartimos, y a partir de ahí yo empiezo a trabajar, se empiezan a trabajar los valores organizacionales. Trabajar valores compartidos, igual, es un ejercicio que uno puede trabajar en una jornada, ¿sí? No es un trabajo de 6 meses, porque hay una metodología que te ayuda a poder desarrollar esto. Pero es importante hacer ese paso a paso y no brincarse, porque cuando tú tratas de embutir, digo literalmente, valores como sean, a las personas sin que los conozcan y los entiendas, el proceso no va a funcionar. Entonces, sí se puede en cualquier momento de la organización. Si estás iniciando, pues genial. Cuando haces un proceso de reevaluación, entonces el famoso vamos a evaluar nuestra misión y la visión, también. Y es importante que las organizaciones por lo menos una vez al año hagan una revisión de sus valores, porque tampoco son estáticos, porque hay valores que son innegociables y que permanecen a lo largo del tiempo, pero hay otros valores que tú trabajas en la visión. Y si ya lo conseguiste y si ya lo tienes apropiado, ¿sí? Hay un nuevo valor que yo quiera trabajar, ¿sí? O voy a permanecer, o esto ya no hace parte de esta organización porque hubo un cambio, o no estoy, o yo dije esto y no estoy siendo coherente. Entonces esos procesos de revisión pues hay que estarlo haciendo. Entonces, primero lo personal, luego trabajo el proceso de equipos. Y aquí equipos es cuáles son los valores de mi líder, que el líder identifique cuáles son los valores que tiene su equipo de trabajo. Yo no puedo esperar que una persona se alinee con los objetivos de la organización si yo ni siquiera sé cuáles son los valores de esa persona. Si para esa persona su valor fundamental, por ponerte un ejemplo, es la familia, ¿sí? Y es el principal, es su sustento, es su base. Y para la empresa la puntualidad es muy importante, supongamos. Y ese día, por ponerte un ejemplo de lo que creo que a muchos les ha ocurrido, ese día tu hijo tenía una presentación en el colegio muy importante y no te dieron permiso para ir y te tocó. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo mediar como organización para que los valores que son primordiales para mis empleados, si no son los mismos de la empresa, no choquen y yo pueda encontrar de alguna manera o ayudar a gestionar eso dentro de la organización? Pues tengo que conocerlos. O sea, si yo no conozco a la gente que trabaja conmigo, pues complicado. A veces te aseguro que no sabemos cuáles son los valores de nuestra gente y esperamos que sí se apropien de los valores de la organización. Entonces, una vez tengo esto, entonces sí, ¿cuáles son los valores de la organización y cómo se conectan esos valores? Si ya los tengo y son claros, ¿cómo se conectan? Si no los tengo claros y no los conozco, pues bueno, vámonos entonces a las definiciones, ¿sí? Porque a veces hay cosas que se ponen como valor y no son valores, ¿sí? O se incluyen definiciones, o dentro de un valor pones muchos, o las empresas tienen muchos valores. Lo ideal dentro de una organización es que hayan 5 valores, pero a veces se encuentra empresas que tienen 10 valores, 12 valores, y a veces uno empieza a analizar las definiciones de esos valores y hay unos que se conectan, que se parecen a otros o están dentro de otro valor. Entonces, lograr esas definiciones. Entonces, las definiciones de esos valores y definiciones de valor, o sea, para darle qué valor a los valores, ¿sí? Si yo no entiendo qué significa ese valor, pues no lo voy a poder vivir. Y luego generar planes de trabajo para poder vivir esos valores, ¿sí? Y tampoco es un proceso que necesite sentarse 2 meses a poder hacer definiciones. También se hace a través de
de sentarse juiciosos a escribir, bueno, qué significa ese valor. Y es un ejercicio que yo los invito a hacer a los que ya tienen sus valores, es de realmente esto qué significa y qué significa para las personas. Y si para los demás significa lo mismo que para el líder o para la junta directiva o si nació del fundador. Sí, sí es lo mismo. Y una vez está eso claro, entonces ahí sí paso a esos valores que quiero transmitir en mis marcas y lo que puedo y lo que voy a pasar afuera. ¿Sí? Yo no puedo contar afuera lo que yo no vivo adentro. Y ese es un error que se comete, ¿sí? Pero se comete, Raúl. Y a veces estamos contando cosas de las organizaciones que todavía yo puedo estar pensando con visión al futuro, que yo quiero ser sostenible. Pero es que yo no puedo decir que lo soy si todavía no lo soy. Me estoy preparando para llegar allá, ¿sí? Pero seguramente habrá otros valores que sí son fuertes y que sí los puedo contar y hacen que yo sea coherente y que me crean adentro y afuera para que lo viva. Y sobre lo que está diciendo, mientras hablaba estaba pensando el hecho de, tú dices, esta es una sesión que dura pocas horas, donde está todo el equipo, ¿okay? En el ejemplo que yo te puse de 20 personas, y si son más será por grupo, pero al líder, al dueño del negocio, de la empresa, escuchar cuáles son los valores de su equipo, eso es valiosísimo. Es importantísimo para saber cómo tratarlos y cómo tratar de obtener lo mejor de ellos, ¿no? Y si ya tengo el equipo y recién estoy viendo el tema de los valores, bueno, evaluar a ver si es que se puede, si en esos valores que definamos, todos ellos pueden formar parte, si pueden sumar al barco o quizás no. Lo opuesto a lo que dijiste, la persona que por sí misma se dio cuenta que mejor se iba, ¿no? O qué tengo que hacer yo para apropiarme de este valor, ¿sí? Porque También, puede ser que yo no lo tenga, pero lo quiero tener. Pero lo quiero tener. Entonces, si yo ya sé que este valor es muy importante para la organización, ¿qué hago para poderme apropiar de ese valor? ¿Sí? Entonces, ahí vuelve el mismo tema de las creencias. ¿Qué creencias quiero implantar y qué tengo que hacer para vivir el valor dentro de la organización? Porque entonces, lo que ocurre en muchas empresas es que hablamos de valores enunciados, están en un papel, pero no valores vividos, ¿sí? Y bien te decía yo que hay que revisar muy bien y hay que hacer esa revisión constante porque a veces aparecen otros valores que están ahí en la vida de la organización y que nadie se ha dado cuenta que realmente están. Y es donde la gente se siente fuerte, se siente conectada, se siente feliz. Entonces, por ejemplo, en los ejercicios de empresa es muy lindo cuando uno construye los manifiestos organizacionales, que es un trabajo que se hace de todo ese proceso y es donde al final se construye con las historias de valor de las organizaciones, de todo eso que hemos vivido, se construye ese manifiesto y podemos entender por qué esos valores sí los vivimos. Ya cuando uno los entiende y los ve a través de un manifiesto, uno dice, oiga, sí, yo me siento acá y es muy lindo. Yo hace poco hice un trabajo con una organización, con un laboratorio que trabaja con enfermedades huérfanas y fue muy lindo ver, porque imagínate, médicos, al final del proceso en un manifiesto que era de unas 20 renglones, es decir, verlos, pues fue muy emotivo en el sentido de decir, es que esto es lo que nosotros hacemos, estos somos, y por eso nos levantamos todos los días. Y estaban muy emocionados y yo les decía, pues bueno, es que esto no lo escribí yo, esto salió de ustedes, de lo que viven todos los días de su vida en la organización. O sea, ¿quién no se va a poner la camiseta si se siente comprometido con eso? Claro, ese es un tema muy fuerte, esto de los valores como nos estás contando, porque mejora a las personas, tienen más ganas de trabajar en la empresa, todos están alineados y eso redunda totalmente en los resultados, como lo mencionaste y lo hablábamos antes, ¿no? Efectivamente. Y quiero pasar a una pregunta, Cristina, antes de continuar, que es de Janet Vaca. Nos dice, ¿los valores compartidos se estandarizan para las empresas de educación igual? ¿Qué otra empresa? Soy docente, llevo 25 años en la IES. Sí, Janet, buenas noches, arquitecto. Sí, sí los valores
en la educación pasa igual. Yo, de hecho, tengo mucha experiencia trabajando con valores en educación, es uno de mis fuertes porque me gusta mucho el trabajo. Y uno en las instituciones de educación superior encuentra muchas cosas. Uno, los valores, hay diferentes equipos o grupos de trabajo que uno quisiera que se convirtieran en equipos. Entonces están la junta, los administrativos, los docentes de planta y los catedráticos. Estos últimos que generalmente, porque como van y vienen, pues no están muy conectados con la empresa, con la institución de educación superior, pues pero tienen esa necesidad de sentirse conectados. Y conectarlos a través de los valores, pues es genial. Entonces, uno de estos ejercicios sí, y se hace no por, uno puede definirlo, digamos que por etapas. Cuando hablamos de una institución de educación superior, uno puede hacer el trabajo conjunto, pues es un trabajo, digamos, denso, porque pues hay que hacerlo por etapas. Entonces, uno puede hacerlo por facultades, por ejemplo. Entonces, se define cuáles son, porque es que las facultades son pequeños mundos dentro de una institución de educación superior y con seguridad tienen valores distintos, ¿sí? No es lo mismo una facultad de biología, una de arquitectura, una de economía, una de derecho. Todas tienen valores, pero tienen valores distintos. Para una primará la creatividad y la innovación, ¿sí? Y para otra primará el pragmatismo, ¿sí? Entonces, o la simplicidad. Entonces, y así mismo se mueven los equipos y desarrollan los proyectos. Y luego, pues bueno, entonces si yo hablo de una facultad, entonces ¿cómo hago esa cohesión? Entonces, primero, la ideal es uno empezar con el más grueso. Entonces uno habla de docentes, que normalmente entonces vienen de arriba hacia abajo. No, uno debería hacerlo al contrario. Entonces vienen desde los docentes. Entonces, bueno, ¿cuáles son los docentes, el del día a día, el que está aquí? ¿Cuáles son los valores que considera que son importantes? Y identifiquémoslos juntos. Ese ejercicio de hacer valores de manera, digamos, masiva en grupo no lo puede hacer. O sea, es un ejercicio de por lo menos sensibilizar para que cada uno, primero, siempre lo digo, identifique sus valores y su escala de valores. Y después de eso, elegimos los valores de los docentes, ¿cierto? Entonces, imagínense los que están en el área administrativa, entender cuáles son esos valores compartidos de esos docentes y luego cómo los trabajo con el resto del equipo, ¿listo? A su vez, para el ejercicio de un equipo administrativo, pues claro, nosotros también tienen sus propios valores. Entonces, cuando yo encuentro esos valores y miro cómo los conecto con otros, pues es que uno va haciendo una sinergia. Y luego se conectan con los valores de la organización, ¿cierto? Entonces, igual, y lo que te decía, cuando uno vuelca esto al aula, pues tiene mucha fuerza, porque yo ya sé como docente cuáles son esos valores que que quiere la universidad transmitir, yo ya los comprendo y los voy a vivir dentro del aula de clase, pero no los impongo, ¿sí? Identifico cuáles son esos valores de mi aula de clase o en el ejercicio de aula y luego sí los trabajo. Yo, por ejemplo, en procesos de inducción con estudiantes universitarios, este es un ejercicio muy bonito porque a veces uno dice, bueno, quiero que los estudiantes conozcan cuáles son los valores de la organización. Ah, bueno, hagámoslo, pero en un ejercicio compartido, en donde ellos sientan que eso que ellos sienten como estudiantes se parece o se conecta con eso que yo quiero contar como institución. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se une? ¿Cómo se comparte? Interesante en el tema de la educación, cuando necesitamos tanto expandir, ¿no? Promover el tema de los valores desde pequeños. Sí. ¿No? Bastante, bastante. Como temas de autoestima y el tema de emprendimiento también que es importante fomentar, ¿no? Qué interesante. Y quería consultar porque me ha tocado muchas veces ver temas de valores, o sea, conocerlos, pero me pregunto y presumo que también muchos tienen esa duda. ¿Cuáles son y cuáles no son? O sea, se ven unos que dicen, pero esto es un valor, ¿no?
¿Cómo definir de forma fácil? Por ejemplo, estuve revisando, como te decía, yo hago mi tarea revisando en la internet, que lo sabe todo, o cree saberlo todo, y encuentro páginas donde una me dice, estos son los social valores más importantes, estos son los 7, estos son los 9, pero entre ellos son 2 o 3 nomás los que son iguales, después todos son diferentes. Yo te diría que bueno, en la metodología que yo trabajo con 56 valores. Ahora, Ujú. hay diferentes teorías, ¿cierto? Pero bien te decía hace un rato que hay 3 tipos de valores. Entonces, si uno quiere identificar los valores, la idea es poder tener de esos 3 tipos de valores. ¿Y cómo y cuáles son? Perdón. Entonces, hay unos valores que me conectan con los otros. Esos valores son los éticos sociales. ¿Y son cuáles? Son esos valores que me ayudan a estar en comunidad, ¿cierto? Entonces, a vivir con el otro, sin los cuales la relación con el otro no puede existir. Entonces, por eso uno habla de esos valores como apoyo, cooperación, armonía, integridad, transparencia, la justicia, la equidad, las relaciones familiares o mantener las tradiciones, ser generoso. Mira que todos esos valores son valores que te conectan con el otro, son como para vivir en comunidad, ¿cierto? Sí. Pero hay unos valores que tienen que ver con el ser, ¿sí? Que se llaman valores emocionales. Y esos valores te conectan precisamente como con el interior, con quién eres, o sea, definen quién eres. Y entonces lo hablo como persona y como organización, ¿cierto? Porque el quién eres es yo soy innovador, ¿sí? O soy creativo, soy una empresa empática, soy una empresa alegre, o soy una persona alegre. Eso define quién eres, ¿sí? El ser. Eh, Tengo la autoestima alta, soy cariñosa, soy libre, ¿sí? O me preocupo por la libertad, eh, soy de mente abierta, ¿sí? Mira que estoy hablando del ser. Y hay otros que son los valores pragmáticos y tienen que ver con la acción, ¿sí? Y esos valores son los que nos invitan a hacer, precisamente a que nos movamos. Pues uno dice que tiene que tener de los 3 valores, ¿sí? Entonces, ¿esos cuáles son? Por ejemplo, ser trabajador, ser organizado, ser pragmático, puntual, preocuparse por la simplicidad, contribuir, el liderazgo, la planificación, todo eso mira que son valores de acción, ¿sí? Entonces, porque te llevan a hacer cosas o a conectarte con las personas o a conectarte con tu interior o te llevan a hacer, ¿sí? Entonces, ahí no es tanto qué valore, cómo se llama el valor, sino qué significa. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, cuando tú me decías es que sí, ¿cuáles son los valores que debe tener una empresa? Los valores que tenga que tener la empresa. Así es sencillo. O sea, yo no puedo decir que tu empresa que como es empresa, entonces trabajo en equipo. Mira, siempre aparecen las mismas cosas. Y vuelvo al ejercicio. Cuando yo hago este ejercicio, les digo, ¿cuáles son los valores? Siempre salen los mismos. Generalmente no salen más de 10 porque no hemos estado acostumbrados a salir más allá y porque nos quedamos en los éticos sociales. Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, uno de los valores con los que yo trabajo es tener dinero. ¿Tener dinero es un valor? Sí, tener dinero es un valor, porque es lo que te importa. Cuando yo Lo que te recuerdo que el importa. valor es lo que me importa, es más fácil tomar la definición o definir cuál es el valor. Entonces, pregúntate, ¿es lo que te importa? Y ahí es donde sale el valor. Entonces, tener un dinero sí es un valor. Ahora, ¿qué haces tú con el dinero? Eso es otra cosa, ¿sí? Pero tener dinero está bien, y mucho más si estamos hablando de un empresario, ¿cierto? Eh, para mí es importante y lo tengo porque aquí nos interesa producir, pero si tú te quedas solamente en los valores pragmáticos, por eso es que es importante ser equilibrado, ¿sí? Yo he encontrado empresas donde son completamente de un lado, son pragmáticas. Entonces, cuando tú haces el ejercicio de los 5 valores, tienen 4 rojos y 1 azul. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay un desequilibrio
en la organización. Y lo que uno tiene que ayudar es a encontrar, o ayudar a encontrar ese equilibrio, bien sabiendo que pues no todo es exacto, ¿sí? Dependiendo de lo que haga y la función social que tenga la empresa. Si es una empresa, si es una ONG, por ejemplo, o es una empresa de servicio, muy conectada con el servicio, con seguridad, va a tener, por ejemplo, puede ser que tenga 3 valores azules, uno verde y uno rojo. Pero si no tiene uno rojo, o sea, por ejemplo, he encontrado empresas y personas que tienen valores pragmáticos, valores igual, o por ejemplo, tienen valores éticos sociales y valores emocionales, y no tienen valores pragmáticos. Y la empresa le está yendo mal, ¿cómo no le va a ir mal si no tiene valores de acción, ¿sí? Que lo mueven a hacer? Es que no se conecta bien con las personas. Entonces, ¿cómo va a tener valores si no se conecta con las personas, si no tiene valores éticos sociales y solamente rojo y azul, o sea, y verde, emocional y pragmática? Entonces, solamente está pensando en el hacer, ¿sí? Entonces, sí es importante trabajar en encontrar ese equilibrio de alguna manera, entendiendo que cada empresa tiene su personalidad y hay una inclinación. Y que dependiendo del momento en el que esté, pues puede haber más fuerza. Cuando yo trabajo, por ejemplo, con emprendedores, es lógico que los valores rojos estén más fuertes, los pragmáticos, ¿sí? ¿Por qué más fuertes? Porque está arrancando, porque está pensando en el hacer, porque tiene muchas ideas, porque está planificando. Entonces eso es muy importante. Cuando de pronto se consolida, pues los valores éticos sociales ya empiezan a ser más fuertes porque estoy pensando en dar, en ofrecer más, en ser más sostenible, en conectarme más con el otro. Pero mientras yo no solucione lo primero, pues no puedo pensar en lo segundo, ¿sí? Entonces por eso es importante eso. Entonces pensar en qué es importante para mí. A partir de ahí es que sale el valor, sin copiarlo de otros, lo que yo siento. Claro, eso es importante, como dices, se está entendiendo mucho mejor lo que es importante para mí, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, todavía tengo una pregunta, pero en un momento te la quiero hacer porque yo me quedé con una curiosidad. Antes de empezar el programa me dijiste, acá tengo estas cartas. Sí, es que yo Cuéntame juego así al tarot. rápidamente qué son tus cartas. Sí, yo juego al tarot. Es que todo parte del trabajo que realizo, pues no todo, porque trabajo con diferentes metodologías. Yo estoy certificada en coaching directivo y pues con el paso del tiempo pues he tenido muchas herramientas. Pero una de mis herramientas precisamente es trabajar con los valores, con el juego de los valores. ¿Y por qué? Porque precisamente, Raúl, como tú decías, es muy difícil cuando uno lo pone en un papel, escríbame los valores, sí, pero cuando tú te dan una herramienta para encontrarla y te ayudan con una metodología, pues es mucho más sencillo descubrirlo, o sea, te dan una herramienta para encontrarlo. Entonces yo me la paso jugando. Entonces yo juego con los empresarios, juego con las juntas directivas, juego con los estudiantes, juego con las parejas, juego con las familias y con las personas en sus proyectos de vida, con estudiantes en proceso de búsqueda de proyecto de vida para elegir carrera, para elegir proyecto de vida cuando ya salen de la universidad y sale uno con ese tan ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces, como poner esa brújula para poder andar. Cuando necesitas alinear equipos de trabajo, cuando haces cambios organizacionales, entonces juego mucho. Eso es. Es excelente porque hay cosas que nosotros no hacemos, los humanos no hacemos porque las consideramos difícil y tiene con el tema de la creencia que uno tiene. Y el tema de valores, pienso que en buena medida no se definen porque no se sabe cuáles son o temor de qué cosa irá a salir, qué me irán a decir, de repente van a opinar de lo que yo, de cómo me ven y no quiero. Pero con herramientas como las que tú mencionas y que, ya te digo, espero que tengamos otro programa para conocerlas más, porque queda un montón de cosas que quería consultarte, comentarte. Pero la última pregunta de hoy día, que la hace César Londoño. Dice, en una empresa multinacional, ¿cómo se conjugan los valores de la marca con las particularidades de la empresa regionalmente localizada? Ok, digamos que hay unos valores
hay unos, digamos que uno habla de lo local y lo internacional, ¿cierto? Pero Así entonces es. precisamente por eso hablamos, César, de los valores compartidos, porque seguramente en la región, por la cultura, por sus características, hay unos cierto tipo de valores y hay que comprenderlos, ¿cierto? Pero hay unos valores que son generales a toda la organización y que son compartidos a nivel mundial, ¿sí? Cuando es una multinacional. Entonces, entender esos valores, digamos que son para toda la organización, sin importar en qué país del mundo estés, y también entender cuáles son esos valores locales que tienen que ver con la cultura y las formas de ser en ese lugar. Por ejemplo, también, y eso es muy importante en un proceso cesario, es cuando se hace cross-cultural, y es cuando yo tengo que ir, cuando, por ejemplo, yo estoy aquí en Colombia y tengo que ir a trabajar a otro país, ¿cierto? Es importante entender cuáles son los valores, sí, o sea, si las organizaciones lo trabajaran, sería muy interesante saber cuáles son los valores por la cultura que se viven en esa empresa, porque con seguridad son distintos, ¿sí? Como cuando tú vas a trabajar con japoneses, pues los valores son distintos y sabes que tienes que alinearte con algunas cosas y que cosas nuestras puede parecer muy coloquiales y aquí no funcionan y por eso también se dañan negocios, ¿no? Que esa es otra cosa. Entender cómo se ve no solo dentro de la organización, sino dónde vamos a hacer negocios, con quién vamos a negociar, a quién le vamos a vender. Pues obviamente yo no puedo hacer con los clientes proceso de alineación de valores, pero sí tratar de entenderlos, identificarlos y si conozco los míos, pues poder alinearme con esos. Entonces, sí lo recomendable en esos procesos sí sería trabajar con lo global y poder identificar cuáles son los valores de esa región y hacer ejercicios de valores compartidos. Eso sería, pues eso es genial. Cuando uno une varios países que están trabajando en un proyecto común, pues un ejercicio de alineación nos ayuda a trabajar en sintonía, ¿cierto? Porque nos conectamos con algo que nos importa a todos. Y definimos unas reglas del juego, sea para el ejercicio de todos los días o para un proyecto. Es importante para eso. Interesante lo que estás diciendo, efectivamente la clase global se puede hacer de la forma que tú que dices, ¿no? Y me hace pensar en dos cosas. Uno, que en nuestros países tenemos también diversas culturas. Uh-huh. Acá en Perú tenemos muchas culturas y que muchas no las tomamos en cuenta cuando hacemos negocios, ¿no? Sí. No vemos sus diferencias, sus formas de pensar. Deberíamos tomar en cuenta eso. Y lo otro que estaba pensando es que también las medianas grandes empresas, que son tractores de otras empresas, podrían fomentar también en sus proveedores que implementen cultura de valores. Uh-huh. Pues eso es lo que construye esa cadena, ¿no? Pues ese es el Así es. ideal, lo dices, pues es lo que debería ocurrir, ¿sí? Pero es un proceso de implantación de valores que pues es largo. Así es. Entonces por algún lugar debe empezar uno. ¿Por dónde empezar? Pues por lo menos primero acá, Así identifico es. mis valores, tengo muy claro qué es lo negociable y lo innegociable para mí, porque si yo no tengo eso claro, pues voy como una ruedita suelta. Y la otra es que no voy a entender. Cuando uno entiende esto, Raúl, es muy importante, yo lo digo desde mi vida personal. Cuando yo lo entendí, yo llevo muchos años trabajando con valores, de hecho desde el 2010 estoy trabajando con valores, y cuando entendí cuáles eran mis valores innegociables, entendí que era lo que me generaba estrés. De hecho, este ejercicio que yo propongo parte de ahí. Pues no me puedo alargar en este momento, pero, pero parte de ahí. O sea, ese estrés que nosotros sentimos en las organizaciones, esa piedrita que nosotros sentimos a veces en el zapato, eso que nos molesta, es porque hay algo que está tocando nuestros valores. Entonces, cuando algo te moleste, siempre ve a tus valores y mira qué es lo que está pasando ahí, porque tienes algo que ajustar, porque hay algo que hay que cambiar o porque hay algo que hay que fortalecer o porque tengo que aprender algo de ahí. Pero siempre, si yo tengo claros cuáles son mis valores y mi escala de valores y qué es lo innegociable para mí, puedo entender qué es eso que me molesta y cómo gestionarlo, ¿sí? Para tomar decisiones.
Clarísimo, clarísimo en todo lo que nos has contado. Muchas gracias, Cristina, que hay que definir, conocer muy bien mis valores, lo que voy a implementar en la empresa y luego definir la visión, misión y los objetivos de mi negocio. Muchas gracias. Y si ya tienes tu empresa funcionando, bueno, espera, define de una vez, ten en claro los valores. Ha sido excelente estar contigo hoy día, Cristina, te agradezco mucho. Pero el tiempo se nos acabó. Espero tenerte otra vez en el programa. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y ahora, Cristina, te pediré tu despedida, tu dato de contacto para quienes deseen conocer más de ti o que les ayudes y un consejo final. Bueno, pues los que quieran saber un poco más acerca de los valores, me pueden encontrar como Planética, www.planetica.co. Soy Planética en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y bueno, mi correo es cristina@planetica.co. Y un consejo para todos, pues casi Raúl, que lo dijiste en este momento, y es antes de pensar en los valores de las organizaciones, hay que trabajar en los valores personales. Y es una invitación que yo les hago a todos porque a veces los dejamos de largo y asumimos que ya lo sabemos y los tenemos. Y no, es un ejercicio que es muy lindo cuando lo descubrimos y mucho más cuando empezamos a gestionar nuestra vida alrededor de los valores, porque eso no solamente nos impacta a nosotros, sino impacta a todo el círculo que hay a nuestro alrededor, al de nuestra pareja, la familia, círculo de amigos, y luego ya empieza a rondar en el de la empresa. Entonces, a ponerle conciencia a los valores, a trabajar en ello y a identificar pues qué es lo importante y lo innegociable. Muchas gracias, Cristina. Y amigos, ya saben que acá en este programa lo que tratamos de ayudarles es a mejorar los resultados de sus negocios a través de estrategias, y definir los valores es una excelente estrategia para tu empresa. Y claro, tenemos que escuchar a los que saben. Puedes tratar de implementar o definir los valores en tu empresa tú mismo, puedes hacerlo. Te va a servir de todas maneras. Lo conócete tú y defínelo y escucha a los que trabajan contigo con sus valores. Y claro, si quieres hacerlo mucho mejor, bueno, apóyate en personas, en especialistas como Cristina, que lo hace muy fácil y por lo visto de forma muy sencilla y muy rápida. Y yo te dejo 3 frases sobre valores. Saber qué está bien y no hacerlo implica falta de coraje. Lo dijo Confucio. Tratar a la gente con respeto permite ganar una gran aceptación y mejorar el negocio. Tao Tzu Gong. No se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a descubrirlo en su interior. Galileo Galilei. Si te gusta Business Live, síguenos en nuestras redes y cuéntanos qué tema adicional quisieras que tratemos en un futuro programa. Dale seguir a nuestra página para que no te pierdas nuestros programas en vivo y recuerda que el de hoy queda grabado acá en la página para que lo puedas ver nuevamente. Yo lo voy a ver nuevamente y compartir con más empresarios como tú y como yo. Gracias, Cristina. Chao. Chao. Y gracias a Azul y a Adrián por su apoyo en la transmisión, y verme Adrianito que mañana otra vez el ABC. Chao.